permitirnos estar aquí en esta clase, Señor. Pedimos que de una manera especial, Señor, te glorifique en nuestras vidas, que tú, Señor, permitas que podamos, Señor, recibir esa enseñanza que tú tienes para nosotros hoy, que tú prepares nuestros corazones y nuestro entendimiento. Usa a nuestro profesor, Señor, habla a nuestras vidas a través de él. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, amados, la semana pasada hablábamos ya al final de que tenemos que tener un balance entre ley y gracia, que en el Nuevo Testamento vemos que al estar en la gracia no quiere decir que no estamos, que estamos sin ley, porque estamos bajo la ley de Cristo, o como le dice Santiago, la ley de la libertad, porque nosotros vemos siempre en la palabra del Señor que el pueblo de Dios siempre ha tenido instrucciones para vivir. Dios nos llama a salvación y luego nos da mandamientos que nos ayudan a poder seguir teniendo comunión con Dios. Pero primero Dios nos salva. Igualmente nosotros vemos que Dios le da al pueblo de Israel los mandamientos después que los salva de Egipto. Luego de que ellos son libertados de la esclavitud de Egipto, es que Dios le da los mandamientos. Entonces, Dios primero entra en una relación con nosotros y luego nos dice, mira, así que tú tienes que vivir. Yo no quiero que tú sigas viviendo de manera en inmundicia. Entonces, ya que sí estamos en el Espíritu, entonces ya sí podemos vivir con esta ley que Dios nos da. Entonces, para ser salvos, la obediencia no es necesaria. Pero luego de que Dios nos salva por medio de la fe, de que entendemos que somos pecadores, que necesitamos salvación, entonces, esa gratitud en nosotros produce una obediencia gozosa. Como dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo. Primero Dios nos salva por gracia y luego nos llama a vivir alejado de la impiedad. Si nosotros tenemos una persona en la iglesia y queremos que viva de manera ordenada, pero no ha sido salvado, de nada le va a servir al final del día, al final de su vida. Primero que sean salvos, que vean, que gusten la bondad del Señor, que esa persona saboree a Dios y ame a Dios, no simplemente que quiera obedecer, portarse bien en la iglesia, sin realmente amar al Señor. Dice el Salmo 119, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Dios tiene que trabajar en el corazón de la persona. Y luego que dice el Salmo 51, yo te podría ofrecer sacrificio, pero eso no es lo que tú quieres. Tú lo que quieres es un corazón quebrantado. Y luego entonces yo le voy a enseñar a los demás tus caminos. Entonces en eso estuvimos hablando la semana pasada. Y ahora vamos a ver varios capítulos, si Dios lo permite, de Romanos 3. 3, 4, 5, hasta donde podamos avanzar. El Romanos capítulo 3 para salvación. Esos 6 versículos son los más importantes que una persona debe de creer de toda la Biblia, que son los que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahí está hablando de la ley de Moisés. Recordemos que en Deuteronomio dice, maldito el que no confirmare la palabra de esta ley para hacerlas. La maldición de la ley de Moisés es que si tú no la cumples, tú eres maldito. Y ese es el argumento que Pablo ha venido llevando en los primeros 3 capítulos de Romanos. Por más que tú quieras, en algún momento tú vas a fallar a la ley. Ese es el problema de la ley. En algún momento tú vas a fallar. Entonces la ley de Moisés, tú estás bajo una maldición, porque no siempre la cumples. Entonces él dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley de los profetas. Yo no me la estoy inventando. Está en la misma ley. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Cuál es el requisito? Creer. Ese es el requisito del Señor. Creer. Y no es una obra creer, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque la exigencia de la ley, Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y sin embargo, vemos muchísimas personas en el Antiguo Testamento que pecan y Dios no los mata. Y al final los salva, como David. Vemos que Adán peca y no lo mata. Pero aunque hay una separación por causa del pecado, que también la muerte tiene que ver con esa separación, pareciera como que Dios no era justo, porque el alma que pecare, esa morirá. Y sin embargo, las personas pecaban y no siempre morían. Entonces él dice que Dios ahora ha matado a su hijo en la cruz para manifestar su justicia, porque él había pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, para que se vea. Él quiere manifestar su justicia. Mira, es que el pecado siempre va a llevar a la muerte. Yo voy a matar al que peque. En los cristianos, Dios está matando a su hijo como sustituto. En los israelitas del pasado, mataba un animal que estaba apuntando a Cristo, al verdadero sacrificio. Y en el impío, quien muere es el mismo impío. Es decir, que como quiera Dios, siempre, siempre va a estar, siempre matando a alguien. Entonces Dios ahora está manifestando esa justicia. Entonces, continuamos. Aquí hay dos palabras claves, redención y propiciación. Redención dice que es la liberación mediante el pago de un precio. En el Antiguo Testamento eso se refería a la esclavitud. Cuando un esclavo era redimido, era cuando se compraba el precio para su libertad. Israel dice que fue redimido de Egipto. Y ahora nosotros vemos que Cristo con su propia sangre, la sangre del Hijo de Dios, es que paga el precio para libertarnos nosotros del pecado y del imperio de la muerte. Otra palabra clave en este texto es propiciación, que está asociado al propiciatorio, que era donde en el arca del pacto había una lámina de oro, se derramaba la sangre del sacrificio ahí. Entonces ahí Dios satisfacía la ira de Dios por medio de ese sacrificio. Entonces en Cristo tenemos redención, porque somos liberados por el precio que Él pagó, y también tenemos la propiciación. Dios satisface la ira, porque el pecado provoca ira en Dios, que Dios aborrece el pecado. Cuando Él sacrifica a Cristo en la cruz, esa ira es satisfecha, porque se ha logrado la muerte, en este caso del pecador. Esto se viste de nosotros, de nuestro pecado. Se haga tras que Él se hizo maldición. Entonces, Dios trata a Jesús como si fuera nosotros. Y luego entonces, ya que pagó el castigo que merecíamos, que era la muerte, Cristo murió en nuestro lugar. Como Él resucita, ya entonces nosotros podemos tener acceso al Padre porque ya es como que si hubiéramos muerto, como si hubiéramos muerto porque morimos con Él. Que es lo que el argumento que dice Pablo luego, que dice que nosotros morimos en Cristo y ahora tenemos que resucitar con Él y vivir como muertos al pecado. Entonces, en estos textos vemos que la fuente de nuestra justificación es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está exigiendo la muerte y Él nos está dando a Cristo para que Cristo muera por nosotros. Nosotros no morimos. Entonces es la gracia de Dios que Él no escatimó a su propio Hijo Santo y nos lo da para nosotros como un regalo. El mayor regalo, lo mejor. Entonces Él nos ha justificado por su gracia. No hemos hecho nada para ganarnos esa salvación. El fundamento de nuestra justificación es Cristo y la cruz. Porque ¿cómo es posible que pecadores vayan a la presencia de Dios y Dios siga siendo justo? No, porque un pecador va a estar separado eternamente de Dios. Entonces Cristo es separado de Dios y dice, ¿por qué me has abandonado? Sí. ¿Cómo no nos va, quién condenará? No, porque Cristo fue el que murió. Ya, la muerte, tú querías muerte, el pecado se necesitaba la muerte. Bueno, Cristo ha muerto por nosotros. Entonces Cristo y su cruz
es lo que es la base sobre la que nosotros descansamos para ser justificados. Y el medio que nosotros logramos, que necesitamos para llegar a esa justificación es la fe. El medio que Dios utiliza para que nadie se jacte en su presencia. No es que la fe es una obra que nosotros hacemos. Antes hacíamos la obra de Moisés o obras buenas obras, y ahora la obra es la fe. No. La fe es la mano que se extiende del que está pidiendo. La fe es confiar en algo separado de nosotros. Entonces, por medio de la fe, así nadie se pueda jactar, porque cuando vemos nuestro pecado simplemente cerramos nuestra boca. No tenemos cómo decirle al Señor algo. Y confiando en Él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, como dijo el ladrón. Y por medio de esa fe, entonces Dios nos considera justos. Igual que Abraham, que tuvo fe y Dios lo consideró justo. Pero la fe no es una obra, no es algo, un mérito, es simplemente confiar, es una mano que se extiende para recibir el regalo gratuito de salvación del Señor. Para Pablo apoyar su argumento, él utiliza a dos personas importantes para el pueblo de Israel, que es Abraham y David. Porque Pablo lo que está diciendo es, yo no me estoy inventando esto. Y recuerden que Romanos es donde Pablo más cita el Antiguo Testamento de todas sus cartas. Más del 50% de las citas que él hace en sus cartas están solamente en el libro de Romanos. Romanos capítulo 4 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios le prometió cosas y Abraham dijo, wow, pero esto parece verdad. Y él puso su fe en creer en lo que Dios estaba diciendo. Sin embargo, cuando nosotros vemos que Dios dice que él creyó a Dios y le fue contado por justicia, que es en Génesis capítulo 15, ya han pasado varias cosas. Dios le había dicho a él que él era su protector, que lo iba a guardar, y sin embargo él miente y está dispuesto hasta poner en una encrucijada a su esposa porque no quiere decir que es, él dice que es su hermana, pero lo que quiere es salvar su vida. Entonces ahí él miente por temor a la muerte. Si vemos en Abraham, falta de fe en algunos momentos. ¿En qué cosa? El padre de la fe. Eh, Él viene de una familia idólatra, como dice en Josué, que ustedes vienen de padres. Abraham y Nacor servían a dioses extraños, dice Josué 24 capítulo 2. Entonces, Abraham viene de un contexto idólatra. Vemos que él no era sin pecado, pero Dios, cuando él le creyó, él dice en Génesis 15 que eh, le fue contado por justicia, pero no era porque él era perfecto. Él sí quería servir a Dios, pero él no era perfecto. Génesis 15:6 dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Miren qué frase tan fuerte. Aquel que justifica al impío. Y aquí está hablando de la justificación de Abraham. Y el paralelo es que Dios justifica al impío. Aquí el impío, primero, es Abraham, porque viene de una familia idólatra. No es que él siempre fue perfecto, porque vemos que él dudó de Dios cuando estuvo dispuesto a no decir la verdad, pensando que tal vez se iba a morir. Entonces ahí no estaba confiando en que Dios realmente le iba a proteger y iba a cumplir la palabra. Pero Dios lo justificó a pesar de su impiedad, porque sin la gracia de Dios todos somos impíos. Entonces, Dios considera justo al impío. Y Abraham, incluso, eh, ni siquiera estaba circuncidado. Cuando Dios le dijo eso, no estaba circuncidado. Eso es algo muy importante en el argumento de Pablo, porque él está diciendo,
Ni siquiera él había hecho algo que la ley luego de Moisés iba a también a exigir, que era obligatorio la circuncisión. Empieza con Abraham, pero se vuelve completamente obligatoria para todo el pueblo. Y él ni siquiera estaba circuncidado. Entonces, fíjate que tú no necesitabas la circuncisión, lo que dice Pablo, porque Abraham fue considerado justo, a pesar de que vemos pecado en la vida de él y a pesar de que él no estaba circuncidado. Entonces, la justificación por confiar en Dios, dice Pablo, mira, esto está en el Antiguo Testamento. Luego él menciona a David, dice, como también David habla de la bienaventuranza, porque es una dicha. La gracia de Dios es una dicha, es una bienaventuranza. No es un pago que Dios nos está pagando por nuestro buen comportamiento. Dice, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Si yo trabajo en mi empresa, mi trabajo, y al final me pagan, no es un regalo de ellos, es un salario porque yo estoy trabajando. Eso es lo que él está diciendo. Pero si Dios le está regalando algo a un impío y lo está considerando justo, es totalmente por gracia. Entonces dice David que Dios atribuye justicia sin obras. Cuando dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Si la paga del pecado es muerte y Dios perdona eso, te está salvando de la muerte. Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado, dichoso, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero David también pecó muchísimo. Entonces vemos la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, eh, Romanos 5 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Nosotros recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia mediante Cristo. Dice que por Adán muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, es decir, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Somos considerados justos. Es algo que Dios nos da. Entonces, el Evangelio es que Cristo muere por pecadores, pero nos aporta a nosotros esa justicia. Es como que si nosotros hubiéramos vivido de manera perfecta como Cristo vivió. No es que nosotros necesitamos solamente, porque al pecar nosotros todos merecemos el infierno. Ok, imagínate que no pequemos, pero no es eso lo único que exigía la ley. Es que tú tienes que obedecer la ley, tienes que cumplir, amar a Dios y amar al prójimo siempre, en todas las circunstancias. Y nosotros, no es solamente que Cristo carga nuestros pecados, eso no nos entra al cielo. Tenemos que exigir la ley. La ley dice, tienes que vivir perfectamente según esta ley. Maldito el que no viva según esta ley. Tienes que vivir. Jesús tenía que vivir. Jesús no podía morir de bebé. Tenía que vivir en la obediencia en todos los aspectos de la vida. Y Dios nos está a nosotros considerando como si hubiéramos vivido como Jesús. Eso es lo que Dios está haciendo. Nos está otorgando esa justicia que Cristo vivió. Porque dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esa obediencia es necesaria para que Dios nos considere justos. Entonces, Cristo es un doble intercambio. Cristo muere como si como si fuera un pecador, y entonces la justicia que él vivió toda su vida perfecta se nos aplica a nosotros como si fuéramos nosotros que hubiéramos vivido esa vida perfecta. Eso se llama la doble imputación. Seguimos en Romanos capítulo 4. Dice, esto es lo que decía ahorita, decía, ¿cuándo le fue contada a Abraham la fe por justicia? ¿Estaba él circuncidado o estaba incircuncidado? Él dice, no, él estaba incircunciso. Y recibió la circuncisión después como una señal, como un sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que a ellos también la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, es decir, para los israelitas, para los que no solamente son de la circuncisión, porque la circuncisión por sí sola no salva, dice, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, él está diciendo a los israelitas que están circuncidados,
tienen que seguir las pisadas de la fe, tienen que ser una fe verdadera, que es lo mismo que dice Santiago. No solamente decir que Abraham, que mi papá, es que siguen las pisadas de la fe. Es el fruto de lo que creemos. Y se ve nuestra vida de fe por medio de que de nuestras obras. Yo te muestro mi fe por medio de las obras. Entonces sigue diciendo, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, y ahí está hablando del Evangelio, cuando él dice que le hará padre de todos. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, porque Dios le dice cosas sin sentido, como yo te voy a dar hijos por medio de Isaac, y después le dice, mata a Isaac. Eso no tiene sentido. Entonces, él creyó en esperanza contra esperanza. Él dijo, bueno, Dios lo va a matar y Dios lo va a resucitar. Eso es lo que dice Hebreos. Que él decía, no, que Dios lo va a resucitar porque no cuadra. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Miren cuál es la fe de Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Fíjense que la fe él la tenía en Dios y no en sí mismo. La fe de él, si él se mira a sí mismo, que tenía casi 100 años, y dice, y tampoco consideró la esterilidad de Sara. Es decir, si él considera, yo tengo 99 años, mi esposa tiene 40 años, que ya no es fértil, si él se considera a él, entonces se hubiera debilitado. Pero no, él no se debilitó porque él no se considera a sí mismo. Él tiene su fe en Dios, no en mí, sino en Dios. La fe salvadora es poner mi confianza en algo externo a mí. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él le está dando la gloria a Dios, él está poniendo su fe en Dios. Esa es la fe verdadera. No es creer en mi buen comportamiento. Y eso es intachable. Yo nunca he fallado. Eso piensa el fariseo. Por más intachable que seamos, nunca será suficiente para ser salvos, porque la exigencia de la ley es todo. Nunca puedes tener un pensamiento impuro, nunca puedes fallar. Siempre debes de tener gratitud en tu corazón. Todos los pensamientos deben de ser perfectos, todas sus actitudes. Cada vez que tú hagas una obra no puede ser por vanagloria. Y es tan extremo que es imposible. Entonces, por eso Dios lo justifica a él por medio de la fe, porque él tenía sus ojos puestos en él. Abraham puso sus ojos en Dios. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Era una fe salvadora, era una fe verdadera. Él realmente confió en Dios y no en él, no se consideró a sí mismo. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Es decir, sobre los hijos de Abraham, los que creemos, también se tiene que decir que nuestra fe ha sido contada por justicia. Es decir, no es solamente decir, bueno, Cristo resucitó de los muertos, solo puede pensar muchísima gente. Tu vida tiene que mostrar que tú estás poniendo tu confianza no en tu comportamiento, no en tu bondad, sino en Él, dándole la gloria a Él, no en tu justicia, no es que tú eres muy amable. Si hay algo bueno en ti, es que Dios te lo ha dado por el Espíritu Santo. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. No hay nada bueno en nosotros. Que es lo que dice en Romanos 3, nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Y no diría, pero hay gente que busca a Dios, hay gente que le está pidiendo a Dios. Y tú le puedes pedir a Dios para que te resuelva un problema. Tú puedes buscar a Dios para que te quite tu problema, para que te esté tranquilo. Pero sin la intercesión del Espíritu Santo, la búsqueda que nosotros hacemos de Dios es egoísta. Solamente por la gracia del Señor y el Espíritu Santo es que realmente nosotros podemos buscar a Dios, porque Él se nos acerca a nosotros, Él nos atrae con lazos de amor. Entonces, si tú estás en Cristo es porque Él te ha traído a Él. Porque nadie busca a Dios, dice Romano 3. No hay ningún justo, todos estamos destituidos. Es que así, es que el mensaje de Romano es demasiado radical. Por eso impactó tanto a la iglesia. Hasta ahora, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, recuerden que pueden levantar la mano. Amén. Yo Sí, escuchando lo de
que ahora tenemos acceso a Dios, claro está, por nuestro Señor Jesucristo. Y mirando las iglesias católicas, que ellos separan el velo, pero siguen con lo que es que se confiesan con los sacerdotes, con los padres. O sea, que ellos no han entendido eso, o es una regla que ellos tienen que seguir toda su vida. Dice la confesión con un padre. Con un padre, cuando yo Bueno, iba a la católica, que mi mamá me mandaba, era de que a confesarme con los padres, de que para yo estar bien. Ya fue después que yo me desviaba y todo eso y no iba. Pero ellos siguen con eso y si la Biblia dice que tenemos acceso para con Dios y que el velo se rasgó, ellos entonces no han cambiado esa modalidad. pero la confesión a otra persona no en sí no es antibíblica, porque Santiago dice, confesaos los pecados unos a otros. La Iglesia Católica lo aplica solamente con los padres, pero realmente la confesión entre hermanos es bíblica. Confesar los pecados los unos a los otros para que sean sanados. Obviamente eso hay que tratarlo con sabiduría. No, sí, Yo porque creo que esto se hace en la cristiana con los líderes, que si uno peca, uno va como consejo y uno confiesa el pecado para después, si uno se va a poner en disciplina o en algo que no tenga oportunidad. Pero la católica todavía lo lleva como un reglamento. sí, pero realmente no creo que ellos crean que es que el Padre te imparte la salvación, sino que ellos lo ven como medio, porque acuérdate que la Iglesia Católica es poner 50 trabas entre Dios y el hombre. Primero está Pedro, los santos, luego está María, luego está Jesús y luego está el Padre. Atanasio, Ujú. Sí, maestro, con respecto a lo que dice nuestra hermana, lo que pasa es que ustedes saben que tradicionalmente la Iglesia Católica eh, ha sido distante con respecto a que sus feligreses estudien la Biblia. Y si la gente no conoce la verdad, bueno, pues se deja engañar de cualquier eh, cosa que le dicen. Ciertamente, como te dice maestro, es bíblico que uno confiese, pero cuando nosotros cometemos un error, primero oramos a Dios y le pedimos perdón a Dios. En el caso del catolicismo, usted va donde el sacerdote para que él lo perdone. Entonces, él te dice lo que tú ves, reza 5 Ave María, y esto, aquello, pero no te dice órale a Dios o voy a orar por ti para que el Señor te perdone, ni nada de eso. Entonces, allí también la gente, como le decía, no estudia la palabra, no está con ese conocimiento de lo que el Dios establece a través de ella. Amén. eso ellos utilizan el versículo de Juan que dice a quien ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, porque Jesús le da la autoridad a la iglesia de decir cuándo es perdonada o no. No como lo ven los católicos, porque en realidad es una versión hipócrita. Obviamente la gente que va a ponerse con un padre, en realidad eso es muy hipócrita. No es que realmente hay un arrepentimiento genuino. La mayoría de los católicos están ahí como una religión. Entonces, eh, Juan, y que levanta la mano. Sí, hermano, yo creo algo importante. Mira, hay un ciclo importante que nosotros tenemos que comprender con la confesión. La confesión como acto de humillación y de reconocimiento de nuestros errores nos va a abrir la puerta para comenzar a cambiar la actitud de nosotros hacia el pecado. Y comprender también y entender que debemos ser transformados a través de la gracia que Dios nos da. La confesión como acto es importante. Ahora, de ahí de virtuarlo a la necesidad de que yo confieso para el perdón, confieso y tengo que orarle un Ave María, Padre Nuestro. Esa es la dislocación cultural que nosotros tenemos, pero realmente la confesión como parte de la restauración de nosotros mismos, de nuestros pecados, es más importante de lo que muchas personas entienden. Y veo a Federico levantó la mano también.
Bien, Dios le bendiga a todos. La, todos los detalles que el maestro ha expuesto y que venimos siguiendo de estos capítulos de Romanos, más lo que hemos estudiado de la redención y la justificación y la expiación también, si se puede decir, conjuntamente con la propiciación. Romano dice que Jesús nos justificó. O sea, Jesús se sentó a la derecha del Padre después de haber cumplido, ¿verdad? Con todo lo que, con una obediencia activa y pasiva, como dice el profesor R.C. Sproul. Dice, tuvo que cumplir con ciertos requisitos porque dice, era sencillo para él venir el Viernes Santo, darse en sacrificio y ya cumplió con justificarnos. Pero no, también tenía que someterse y vivir en perfección como un humano, ¿verdad? Porque tenía que ser obediente primero al plan de Dios, que es la obediencia pasiva, y también tenía que ser obediente a la ley de los hombres a la ley como hombre. Porque de la única forma que el mérito del sacrificio que él podía justificar a los hombres era alcanzando, siendo humano, ese cumplimiento de la ley para poder justificarlo a nosotros, porque nosotros somos incapaces por condición natural, nuestra condición, nuestra naturaleza caída. Eso que habita en nosotros desde que Adán falló, no nos permite, no nos deja. No, es imposible porque la ley del pecado que dice Pablo está en nosotros. O sea, esa ley que dice que queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino que hago lo malo. Ay de mí, dice, que llevo encima este cuerpo de muerte, más o menos así dice. Pero es que la ley del pecado se cumple en nosotros. Entonces Jesús hizo todo lo que nos correspondía hacer a nosotros, pero que no estábamos en capacidad de hacerlo para justificarnos. Hubo una obediencia pasiva y una obediencia activa. Bien, perfecto. Nadie está en capacidad de no fallar. Se aceptan nuestros fallos. Cuando Jesús está en nosotros, que es lo que dice Pablo, nosotros pecamos. Si Jesús está en nosotros porque hemos decidido creer en ese plan de salvación y de manera sincera, de manera de corazón, por amor al Señor. Y aún amando al Señor, nosotros seguimos siendo pecadores porque no podemos escapar a esto. Abraham no podía escapar a eso. Abraham era un idólatra como otro cualquiera, pero creyó en el Señor. Y por la fe es salvado. Entonces nosotros, por la fe, hemos sido salvos, hemos sido justificados ante Dios por la fe en Jesucristo. Jesucristo, que es el único que reunió las condiciones para con mérito ser sacrificado. Ahora, si nosotros en nuestra condición de pecadores seguimos fallando, el arrepentimiento, si Cristo está en nosotros, se produce automático. O sea, cuando Cristo está en nosotros, Él es obrando, es el Espíritu Santo obrando en nosotros, que nos hace reconocer que fallamos y no hay necesidad, aunque sea humanamente honesto ante la ley, ponernos y confesar nuestros pecados, pero que es que inmediatamente nos vamos a sentir mal porque Cristo está en nosotros. El Espíritu Santo está haciendo un trabajo porque nosotros no podemos hacer nada. Es Jesús en nosotros haciendo a través del Espíritu Santo, que es tanto el Espíritu del Padre como el Espíritu del Hijo. Entonces la obra está totalmente descansando en Jesús. Hemos sido justificados y ya lo que nos toca en obediencia, lo produce el mismo Espíritu. Eso como dice Pablo,
es el secreto eterno que tuvo de tiempo en tiempo y que ha sido revelado, que es Cristo en nosotros, haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, lo del perdón, es decir, lo de la confesión, es prácticamente automático cuando Jesús está haciendo el trabajo, cuando Jesús vive en nosotros, más que nosotros vivir en Jesús, porque el poder del Espíritu Santo que viene sobre nosotros y nos justifica ante el Padre. Entonces, ya a partir de ahí es como que el Padre está ahí, el Padre solo ve a Jesús, el Padre solamente para poder justificar al ser humano es viendo a Jesús. El ser humano no tiene acceso si no es a través de Jesús. El Jesús está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Y es un diálogo entre Padre e Hijo. Es todo en el Hijo. Todo está en el Hijo. El Padre solamente mira al Hijo. Porque Él es que nos justifica a nosotros. Nosotros caímos como una piedra desde que Adán transgredió y caímos de granado. No hay forma de que nosotros tengamos acceso al Padre, sino a través de esta gracia que se nos fue concedida en el Hijo, porque es imposible para el ser humano no pecar. Entonces Dios mira al Hijo y lo ve en él y nos ve a nosotros. Cuando ve al Hijo, nos ve a nosotros perfecto, porque Él no falló, porque no hay ojos de Dios para ver el humano después de la transgresión. Jesús llevó todos nuestros pecados y los colgó en la cruz. Y ahí estoy, en la cruz, en Cristo y en la cruz es que nosotros alcanzamos a ser justificados, porque ahí fue donde Él llevó y colgó el acta de los decretos, el decreto que dice la paga del pecado es la muerte. That's it, es la muerte. De esto no se, de la muerte no te libra nada que no sea las acciones que te justifican de Jesús. A Él ve el Padre. Y a través de Él, nosotros lo que creemos de corazón. Y ahora, después de todo eso que el profesor ha desmenuzado y que yo he visto, ahora yo tengo hasta dudas de que creeré de verdad yo. Me falta el corazón. Dios le bendiga. Discúlpenme si me extendí mucho. Dice Salmo 130. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Si tú mirares los pecados, ¿quién podría quedarse parado delante de ti? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Es decir, yo sé que si tú me aplicas la ley pura, nadie se quede en pie delante de ti. Es decir, lo que Pablo está diciendo es lo mismo que estamos viendo en el Antiguo Testamento, en las personas que tenían piedad y amor. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Yo le estoy dando gloria a Dios, porque tú me estás perdonando aunque yo soy pecador. Entonces, esa es la fe que Pablo está diciendo. Tenemos que creer como Abraham. Tenemos que aceptar la bienaventuranza que dice David. Eso es en Romanos capítulo 4. Entonces, luego vamos a Romanos capítulo 5, que se llama los resultados de la justificación. Dice, justificados pues por la fe, muy excelente aporte, Federico, muy edificante realmente. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos es paz para con Dios. Dice en el versículo 2 que tenemos acceso a la gracia de Dios y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos paz, pero estamos esperando ver la gloria de Dios, estar en su presencia. También dice el versículo 9 que seremos salvos de la ira de Dios por medio de Cristo. Son los resultados de ser justificados. Ya no tenemos ese miedo de la ira de Dios. Nos regocijamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 11. Eso es del capítulo 5. Incluso dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Porque ya las tribulaciones yo no lo veo como un castigo de Dios, porque ya soy considerado, ya estoy en paz con Dios. Y esas tribulaciones me llevan a desarrollar carácter, probado,
me llevan realmente a tener más fe, más esperanza. Y ya yo estoy tranquilo, no importa las pruebas que vengan, yo estoy en paz para con Dios. Yo era enemigo, pero ahora he sido reconciliado con Dios. Y si ya estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Hemos sido considerados justos. Entonces tenemos esos resultados de la justificación. Yo tengo paz con Dios, yo estoy esperando yo tengo acceso libre a la gracia de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Otro punto que habla Romanos capítulo 5 es el contraste de Adán y Cristo. Por medio de Adán todos fueron considerados pecadores y ahora por medio de Cristo dice muchos serán considerados justos. Hay una parte que dice todos, pero realmente son todos los que creen. En Adán todos mueren y en Cristo todos viven. Siempre que crean, que es el mensaje del Evangelio, de Romanos. Para el que cree, no importa, todo sea judío y gentil, mientras crea. Ese es el mensaje de Romanos. Luego va a Romanos capítulo 6. Dice, ok, entonces si yo era pecador, tú has dicho que todos somos pecadores y ahora se ve que Dios es justo y Dios es glorioso y que Dios nos está salvando, pues entonces yo voy a pecar más para que se vea más claramente esa gloria de Dios. Él dice, no, de ninguna manera. ¿Y qué argumento es ese? Porque ya Cristo murió al pecado para siempre. Ya, eso ya pasó ahí. Ahora vamos a vivir el que resucitó. Vamos a vivir con el que resucitó, no con el que estaba antes de la cruz, porque ahí, no, la paga del pecado es muerte. No, no, baste ya de vivir en pecado. Más la dádiva, es un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, porque acuérdense que hemos muerto en la cruz con Cristo el pecado. Ahí somos crucificados junto con Él. ¿Cómo viviremos aún en Él? Porque Cristo resucitó. Y ya Cristo vive para Dios. Así debemos nosotros vivir para Dios y muertos al pecado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. La paga del pecado es muerte, pero la paga de vivir para Dios es santificación y como fin la vida eterna. El pecado me lleva a vergüenza y al final a muerte. Vivir para Dios me lleva a santificación y como fin la vida eterna. Yo entonces tengo que elegir entre la muerte y la vida eterna. O vivo para mi pecado, entonces mi fin es muerte. O vivo para Dios, mi fin es vida eterna. Entonces, dado que la paga del pecado es muerte, ninguna obra justa nos va a salvar. Porque que si una persona la llevan a la cárcel porque mató a una persona, él hace muchas cosas buenas tal vez, pero lo llevan a la cárcel no por las cosas buenas que esa persona haya hecho, sino porque mató a alguien. Igualmente, por más cosas buenas que hagamos, tenemos pecado en nuestra cuenta. Y ahí está la paga del pecado es muerte. Dios tiene que matar. Nos mata a nosotros o mata a Cristo. Una de las dos. Entonces, los puntos principales de Romanos 6 es que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. La gracia no nos libera para pecar, sino que nos libera para servir a Dios sin temor. Yo no tengo que estar pensando cuántas buenas obras tengo que hacer para agradar a Dios. ¿Cuántas horas tengo que orar para agradar a Dios? Esta semana no he orado, Dios no me ama mucho. Yo no he estado tan bien, entonces Dios no está muy contento conmigo. Entonces a veces confundimos la santificación con la justificación. Una manera de ver esto es, dice la Biblia, que con una sola ofrenda Dios hizo perfectos para siempre a los justificados. Es decir, Dios nos mira y está completamente gozoso, satisfecho con la obra de Cristo, porque con una sola ofrenda, la ofrenda de Cristo, somos hechos perfectos y nada nos va a separar del amor de Dios. Sin embargo, vemos que en el obrar del Espíritu Santo, Él nos dice, estás descuidado, estás frío, no estás buscando, y ese es el proceso de santificación, que nunca acaba. El proceso de santificación, tú puedes tener 100 años, tú siempre vas a estar luchando con esta naturaleza pecaminosa, como vamos a ver en Romanos 7. Entonces, ¿cómo lo podemos visualizar? Cuando vemos, por ejemplo, desde una vista satelital
y vemos, por ejemplo, el mar se ve muy tranquilo. Se ve, cuando ponen la foto de la tierra, el mar se ve tranquilito, no se ve ni una ola, todo en quietud. Pero cuando estamos muy de cerca, en una playa o en el mar con muchas olas, tú dices, pero dependiendo de cómo yo lo vea, puedo verlo muy tranquilo cuando lo veo desde el espacio, el océano. Así Dios nos ve cuando estamos en Cristo, justos, perfectos. Y Dios está contentísimo. Pero la vida de santificación es como cuando estamos en la playa con las olas. Constantemente Dios me está diciendo, mira, tienes que orar más, tienes que ser más amable con tu madre, tienes que llegar, mira tu corazón, tú estás haciendo la cosa por vanagloria. Dios me está trabajando. Cualquier detallito, Dios siempre está trabajando con nosotros. Entonces es como las olas de mar. Entonces son dos cosas. Dios en un sentido no está viendo completamente perfecto, pero en otro sentido, Él nunca va a dejar que nosotros sigamos siendo en santidad, porque ese es el amor de Dios. Él quiere que seamos santos como Él. Porque nosotros vemos el pecado como algo muy bueno, como algo muy atractivo, pero en realidad es excremento. Entonces, si tú ves a tu hijo comiendo pupú, tú no quieres que él coma eso. Ahora, por nuestro pecado, como nosotros somos pecadores, a veces nosotros vemos el pecado como algo muy rico y muy bueno. Y solamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo podemos ver lo inmundo que es el pecado. Como Dios siempre puede ver la inmundicia del pecado, Dios dice es que nunca el pecado es bueno. Nunca, nunca, nunca. Tú estás comiendo pupú. Y entonces nosotros en pecado decimos, pero un chin, ay Dios, porque que Dios no me deja ni siquiera un chin de este pecado. El pecado siempre es malo. Entonces, en esa etapa de santificación, Dios dice, no, tú estás comiendo excremento. Tú estás haciendo algo como utilizaba en el Antiguo Testamento, como ropa menstruosa. Sí, es asqueroso. Decía, sus obras de iniquidad son como el excremento, dice en Jeremías, que le sale a los animales. Y ese mismo excremento yo se lo voy a pasar en la cara a ustedes, porque ustedes están llenos de pecado. Es decir, Dios tiene que usar unas imágenes sumamente asquerosas para que entendamos lo pecaminoso que es el pecado. Federico levantó la mano nuevamente o esa es la de ahorita. La de ahorita, déjame bajarla. Es como trapo de inmundicia que realmente, como estábamos hablando, esa es la forma de Dios ver el pecado. Amén. Eh, Lilian Hernández. Sí, que en ese momento que estamos viendo ahí, esa explicación de cómo Dios ve la santificación versus la justificación, es que cuando nos justifica nos adopta. Así como usted decía ahorita, una vez somos hijos, ya el padre no se olvida de su hijo, y el padre no lo suelta, no deja de amarlo, no deja de quererlo como hijo. Si ya tú eres mi hijo, ya tú eres mi hijo. Entonces, ahora yo te corrijo, yo te enseño, yo te ayudo, yo estoy contigo, yo te estoy trabajando, pero tú eres mi hijo. Entonces, esa es la realidad que habla, que viendo la tarea, profe, que estuvo muy chula, el tema de la justificación y la santificación, así como se entiende. Entonces, Dios nos adoptó, ya, nos justificó y ya somos hijos de Él. A partir de ahora, lo que Él necesita es que nosotros nos santifiquemos y eso lo va a hacer progresivamente y todo el tiempo, porque no vamos a parar hasta que estemos allá en gloria. Amén. Voy. Sí. Maestro, Sí. Bueno, Mire, pastor, profesor, yo puse dos frases y una de las frases que puse, la gracia es como un puente que nos lleva a la libertad de la culpa y a la condenación que nos permite vivir en una relación de amor y de comunión con Dios. ¿Cómo hacer quise hacer una metáfora para poder entender lo que es la gracia? Y anterior a esa había puesto, la ley es como un espejo que revela nuestras imperfecciones y pecado y nos demuestra lo que está mal y hacemos conscientemente de nuestras necesidades de un cambio. Y es importante nosotros poder ver que el Romano nos está invitando y nos lleva a que nosotros tengamos una percepción real de lo que nosotros somos para Dios, cómo Dios nos percibe, cómo Dios nos pone y nos encuentra, cómo Él nos hace hijo. Por la gracia de Jesucristo, Él nos da la herencia de ser hijo.
Y un hijo, lo que aquí somos padres, sabemos que nosotros queremos inculcarle a nuestros hijos la realidad de lo que nosotros hemos hecho mal para que no sigan cometiendo los mismos errores, sino que podamos ir caminando en sentido de ir perfeccionando para que ellos no cometan los errores y no lleguen, y lleguen al lugar a donde nosotros estamos en mejor condición que muchas veces que nosotros tenemos. Y eso es lo que yo quiero, que he entendido siempre del libro de Romanos. El libro de Romanos es la herramienta que nos va a ayudar a transformar nuestras vidas para poder tener la herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Es cuánto? Leibniz, que veo que tienes el nombre de ley ahí. Tiene la ley adelante. Sí, así mismo, maestro. Un nombre, ese nombre griego, eh, ese nombre me lo puso mi padre del libro de álgebra de Baldor, ya usted sabe. Uno no se pone su nombre, maestro. Y quería hacer un comentario acerca de que a veces las personas, nosotros, me voy a incluir, nos justificamos delante de los hombres, hasta del mismo Espíritu Santo cuando nos redarguye, queriendo tipificar los pecados si están a un nivel grande o pequeño. Entonces, como usted hablaba de cuán, como del valor que tiene el pecado, cómo es considerado delante de la presencia de Dios como algo tan inmundo, tan asqueroso, como Dios lo ha visto siempre, pero nosotros como hombres queremos ponerlo al nivel de como nosotros entendemos que es. Entonces, Ujú. muchas veces las personas caen en ciertas cosas, en ciertas tentaciones, específicamente por eso, porque entienden que no, tal vez no tiene Ya tanta grande. relevancia, no es tan grande, y eso hace entonces muchas veces que fallemos, ¿verdad? Que ni siquiera entendamos cuando el Espíritu Santo está redarguyéndonos para entonces nosotros arreglar nuestra condición delante de la presencia de Dios y justificamos, no nos justificamos, no, nosotros somos justificados, Cristo murió por mí en la cruz, sí, pero Cristo murió por mí en la cruz, pero después de ahí nosotros tenemos una labor que es mantener nuestra vida en santificación, así como usted decía, trabajar en base a esa vida de santidad que Dios nos manda a tener. Amén. Pastora Rosario. Sí, maestro. Usted ahorita comentaba hablando acerca de la justificación, que no era porque yo orara mucho, hiciera muchas obras, ¿cierto? Sí. Eh, entonces, hoy en día en las iglesias hay unos comportamientos, pienso, que muchas veces se justifican delante de los demás hermanos en cuanto a su espiritualidad, de que yo oro mucho, de que yo estoy siempre haciendo esto, que estoy en silicio, que siempre estoy buscando y esto y aquello. Pero entonces su vida, ¿cómo se llama? Su conducta, o sea, la conducta muchas veces no se corresponde a toda esa vida de santidad que está presentando, concerniente a lo que usted estaba hablando ahorita, y eso en este tiempo pienso que es alarmante, que es algo como que la persona debe de tener un verdadero encuentro con Dios y examinarse por dentro realmente de cómo es que realmente está caminando, porque para yo decir que yo soy esto y que yo hago esto, eh, o sea, debe de haber un engranaje, debe de haber algo que concuerde con todo lo que yo estoy modelando y diciendo delante de Dios, que no solamente es justificarme diciendo no, porque por ejemplo como los hipócritas, como los fariseos, yo hago esto, yo oro, yo esto y este que está ahí tirado, que yo qué, debe de estar pidiendo por toda su culpa y esas cosas. Eso se está viviendo mucho en este tiempo. Ese será mi Amén. aporte. Sí, y Romanos habla mucho de eso, porque Pablo no quiere que la gente entienda que porque estamos en gracia vivimos como nos da la gana, porque por eso él dice que todas las personas vamos a comparecer ante el juicio de Dios, según lo que hayamos hecho. Eso es Romanos capítulo 2. Él dice que él no está sin ley,
Él dice que los que son hijos de Dios son los que andan según el Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que seguir las pisadas de Abraham. Dice, constantemente está hablando del comportamiento. Es decir, mostrar una fe verdadera. Lamentablemente, nosotros con las cosas religiosas creemos que con eso nos ganamos. Creemos como que las cosas religiosas son como más espirituales y Dios las valora más. Pero como cuando David se arrepintió en Salmo 51, él dijo que ninguno de esos sacrificios servían para nada. Dios lo que quería que viviéramos justicia, que viviéramos con un corazón arrepentido. No, no sacrificio de bueyes ni nada. Tú no quieres eso, dice David. Y realmente, yo, dice él, yo te he pedido eso, como leímos hace una semana en Isaías capítulo 1. A mí no me interesa eso. Vengan a cuentas conmigo y arrepiéntanse, y yo los voy a perdonar y yo los voy a limpiar. Todas esas obras, toda esa fiesta que ustedes hacen, que yo les he mandado, son secundarias. Lamentablemente, cuando uno está sirviendo en la iglesia, uno cree que eso justifica el pecado. Y ahí nos engañamos. Lo que Dios quiere es que amemos a Dios y amemos al prójimo. Ya que yo prediqué gran cosa. Como que Dios dice, ah, sí, él peca, pero él predica bueno. Gran cosa. ¿Qué es eso? Dios dice, y es predicación que yo quiero. Ah, que me canta bonito. ¿Qué canta bonito? Yo quiero santidad. Mi hijo murió por santidad, por reclamar la santidad de su pueblo. No es para que, ah, él va al culto, él es el líder o lo que sea. Eso, para Dios eso no tiene mucho valor realmente. Pero por causa del pecado creemos que sí. Hipólito levantó la mano. Amén. Si es una pregunta para una aclaración, eh, yo quería saber, o si alguien me puede ayudar, o usted mismo, profesor, si hay alguna diferencia entre los 10 mandamientos que Jehová dio a Moisés con la ley, entre la ley, los 10 mandamientos y la ley en general. Si hay alguna Sí. diferencia. Es que la ley en romano se utiliza de muchísimas maneras. Eh, Tenemos la ley de Moisés, que son los 613 mandamientos. Esa es la ley completa de Moisés, 600 mandamientos, que es en el Nuevo Testamento no aplica para el pueblo creyente. Si ustedes se fijan, los mandamientos que leímos hace unos capítulos de Romanos, cuando él habla de la codicia, del robo, por ejemplo, también en Romanos 7, pero también en el capítulo 2, cuando él está hablando a los judíos, él está diciendo, tú dice que no adulteres, pero tú adulteras. Él está hablando de los 10 mandamientos, que son los mandamientos que se enfocan principalmente en el aspecto moral, que son como generales. Incluso el único mandamiento que pareciera no moral es el del sábado, pero eso es un mandamiento de fe, porque tú vas a confiar en que Dios te va a proveer. O sea, Dios puso la fe incluso en los 10 mandamientos. Tú tienes que no trabajar el sábado porque Dios va a proveer. Y el que decía, no, no, yo tengo que buscar mi cuarto, yo tengo que buscar a Michelle. Entonces demostraba que no confiaba en Dios. Y eso está en los 10 mandamientos. En la ley vemos que hay gracia incrustada. Pero los mandamientos que Pablo menciona en Romanos y también Santiago menciona son los de los 10 mandamientos. Y también Jesús en el Sermón del Monte son de los 10 mandamientos. Romanos, en el Mateo capítulo 5 y en Santiago, ellos están enfocando en esos mandamientos morales, que son lo que él está diciendo, que nos exigen a todas las personas. Porque los gentiles, por medio de la conciencia, saben que el codiciar, el robar, el mentir, el matar es malo. Entonces él está diciendo, mira, esa ley, eh, todo el mundo la conoce por medio de la conciencia. Y también ustedes los judíos la conocen y también la fallan. Entonces, eso es un aspecto. La ley puede referirse a los 600 mandamientos o puede referirse a los 10 mandamientos. Pero en el Nuevo Testamento también estamos bajo la ley de Cristo, bajo la ley del amor, bajo la ley perfecta. Entonces, si me repites la pregunta, porque no estoy seguro si te la respondí, tú me confirmas. Sí, ya yo tengo la claridad según las explicaciones. Sí, muchas gracias, Ok, profesor. perfecto. Entonces, ahora vamos a Romanos 7 donde dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado, porque él constantemente está diciendo que no somos justificados por la ley y nada más está hablando como mal de la ley, hasta donde venimos leyendo. Ah, no, no es por gracia, no es por la ley. Se diría, pues entonces la ley es pecado. En ninguna manera. Pues yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley es buena porque me permitió conocer el pecado.
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, es buena en ese sentido. Sin embargo, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque Dios me está diciendo no codicie, para que yo me mantenga con vida y nunca codicie y pueda tener comunión con Dios. Sin embargo, a mí me resultó para muerte, dice Pablo. Luego, lo que es bueno, que es la ley, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Es decir, el pecado utiliza a la ley por medio, como yo soy pecador, Dios me dice no peques. Entonces, el pecado que hay en mí toma el mandamiento y me mata. Eso es lo que él está diciendo. El pecado está utilizando algo bueno para mi mal, porque el poder de la muerte es el pecado. El poder de Satanás sobre nosotros es que nosotros no vivimos en justicia. Ese es el problema. Por eso entonces él tiene con qué acusar, porque si nunca pecáramos, no, ¿qué va a acusar? No tendría sentido. Pero él puede acusar porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque desde Génesis él introdujo su cizaña con Adán y Eva. Entonces dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, por medio del mandamiento tenemos, el pecado se muestra como es, sobremanera pecaminoso. Dice, pero sabemos que la ley es espiritual, la ley es buena, es espiritual, mas yo soy carnal. El problema no es la ley, soy yo. Yo soy carnal, vendido al pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, es decir, este comportamiento de cómo suceden las cosas. Aquí la ley, ahí la palabra ley se refiere, así suceden las cosas. Queriendo yo hacer el bien, encuentro esto, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, amar a Dios, amar al prójimo, sí, yo quiero hacer esas cosas, me agrada. Pero veo otra ley en mis miembros. Fíjense que él había dicho que no somos justificados por la obediencia de las obras de la ley. Y sin embargo, él dice que él se deleita en la ley de Dios. Por eso es que el cristiano no está sin ley. El cristiano no es justo por medio de la obediencia a amar a Dios y amar al prójimo, que es como Jesús resume toda la ley del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, porque soy acepto en Cristo, porque tengo el Espíritu Santo, yo me deleito en hacer la ley de Dios. Porque eso fue lo que Cristo hizo. Cristo vivió en obediencia y yo quiero vivir como Jesús vivió. Es lo que sale natural. Eso sale natural. Pero dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Entonces, él está diciendo, hay dos leyes que están opuestas en mí y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El cristiano vive en una guerra siempre. Una guerra sumamente desagradable, porque cuando yo digo, bueno, estoy flojo, déjame pasarme la tarde del domingo nada más viendo películas y perder todo el tiempo ahí, tres películas, me diré, y al final me siento malísimo, porque digo, desperdicié mi tiempo, no, a Dios, yo, no- ¿qué fue de este desperdicio? Pero entonces yo digo, no, me la voy a pasar el día entero orando con Dios, buscando de Dios, haciendo la obra, evangelizando, entonces la carne me dice, ah, pero tú no tienes nada para ti. Entonces, cuando yo obedezco a Dios, la carne dice, pero mira, ¿qué es lo que pasa? Y tú te sientes mal, una parte de ti, la parte pecaminosa se siente mal. Pero cuando tú dices, bueno, pues le voy a rendir el pecado para no sentirme mal, entonces la parte que es el hombre interior, que Cristo ha puesto, entonces se siente mal porque tú estás viviendo en pecado. Es decir, tú nunca, nunca vas a estar bien. Siempre va a haber algo dentro de ti que va a estar mal, o el viejo hombre o el nuevo hombre. Entonces, eso es una situación horrible. Por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo nunca estoy bien. Por un lado estoy, dice, ve otra ley que se revela en mi miembro, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces es una locura. Entonces, yo hago lo que no quiero. Yo sé que está mal, los requete sé, el Espíritu Santo me lo dice, yo no lo quiero hacer y aún así como que la peco. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está como, Dios mío, libérame. Pero entonces ahí da la respuesta, gracias doy a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En ti hay esperanza. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí la carne es la naturaleza pecaminosa. La parte, porque en realidad que le llama carne, realmente no es la carne de los músculos, es algo espiritual, pero es parte de la naturaleza caída que aún tenemos. Que tú dirías, pero bueno, pues si ya somos cristianos, ¿por qué entonces seguimos pecando? Entonces ahora lo que pasa es que el pecado no reina en mí. Antes, cuando yo no era de Cristo, el pecado abundaba y la justicia escaseaba. Ahora cuando estoy en Cristo, la justicia abunda, la rectitud abunda, el deseo de agradar a Dios abunda y lo que escasea es el pecado, porque el pecado no abunda en el creyente, si está en Cristo y si está en fe. Entonces sigue diciendo, de manera que la ley a la verdad es santa. Él nunca está hablando mal de la ley. Y el mandamiento es santo, justo, bueno, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque entonces la ley me está diciendo que estoy haciendo mal. Entonces la ley, ¿qué me sirve? Para saber lo que está mal. Entonces la ley es buena. Dios la dio como algo bueno. Sin embargo, la ley dice no produce el pecado, sino que lo expone y lo condena. La ley no provoca la muerte, lo que provoca la muerte es el pecado. El pecado que habita en nosotros muestra la debilidad de la ley porque no puede salvarnos ya que no podemos cumplir. Entonces la ley y los mandamientos no son lo malo, los malos somos nosotros. Yo estoy vendido al pecado, pero la ley es espiritual, eso es lo que él está diciendo. La ley es buena, el malo soy yo. Entonces, con respecto a lo que dice, pregunta Hipólito, qué bueno que hizo esa pregunta, que aquí tengo una parte que habla de los usos de la ley en el Nuevo Testamento. ¿De qué manera el Nuevo Testamento usa la ley que conocíamos del Antiguo? El primer uso, son tres usos que se conocen. El uso civil es el primero, que dice que es para frenar el pecado en la sociedad. El primer uso de los mandamientos de Dios. Y recuérdense que todas las personas, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero dice en Romanos capítulo 1 que todas las personas conocen a Dios porque se ha revelado todo su eterno poder y no le dieron gracias. Si todas las personas tienen la conciencia, Romanos capítulo 2. Sí, entonces Dios, por medio de la conciencia, le da a la gente la ley en su conciencia de no robe, no mata, porque tú haces eso está mal. Eso está mal porque tú haces eso. Y la gente pues, se persiste hasta que ya se vuelven unos sinvergüenza y se cauteriza esa conciencia. Es decir, cauterizado es que ya no siente nada. Hay gente que miente o hace cualquier pecado y no siente nada. Porque cuando tú perseveras, llega un momento, en algunos casos, que simplemente no siente nada. No sientes un remordimiento. Pero no es que tú naces así, sino que tú vas perseverando en pecado y llegas a una mayor impiedad. Romanos capítulo 1, que hablaba de los homosexuales, de cómo la gente que entre más se entregaba al pecado, entonces Dios lo abandonaba para que tuvieran más pecado. El juicio de Dios. Entonces el primer uso civil, es decir, el civil es por la sociedad, frena el pecado en la sociedad, dice Timoteo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores, irreverentes y profanos, parricidas, matricidas y para los homicidas. Porque le vemos en la ley que decía, si alguno hurtara un buey o una oveja y lo degollara o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por la oveja 4 ovejas. Es decir, el mandamiento era para frenar el pecado. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cuando yo doy ese mandamiento es para frenar el pecado, porque yo tengo miedo de que me maten o yo no, que no quiero robar un buey para después tener que pagar 5 bueyes. Entonces el primer uso es frenar el pecado. Entonces, el uso civil establece orden y justicia en la sociedad porque la gente tiene temor al castigo. Y de esa manera se protege a los inocentes y se regula la vida pública. Incluso muchas personas el día de hoy obedecen
ciertos mandamientos y no hacen cosas malas porque no quieren ser rechazados en la sociedad. Entonces, los mandamientos y la sociedad, la forma en cómo Dios ha creado, es para que la sociedad vaya en justicia. Yo no quiero hacer algunas cosas malas porque las personas lo ven mal y en ese sentido sirve al propósito de Dios, por lo menos a nivel que pequen menos. No quiere decir que se los salva, pero pecan menos. El segundo uso de la ley es que es un uso pedagógico, porque nos da conocimiento, es decir, nos enseña. Uso pedagógico es que nos enseña. ¿Qué nos enseña? El conocimiento del pecado. Sacude la conciencia y nos lleva a Cristo. En ese sentido es un medio de gracia, pues hace consciente al pecador de su incapacidad para cumplir con las exigencias de la santa voluntad de Dios. Y de esa manera nos lleva a Cristo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Sí, porque también tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciar. Es decir, la ley, al prohibirme cosas, entonces ya yo entiendo más de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Entonces, el segundo uso es un uso pedagógico. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, todo el pueblo decía que temblaban, decía, habla tú con nosotros y no hable Dios con nosotros para que no muramos. En ese sentido, ellos tenían temor de Dios. Y ese sentido le estaba enseñando a vivir en santidad, porque estaban viendo que cuando dio los diez mandamientos en Éxodo 20, era algo terrible. Lilian Hernández. Un ejemplo práctico con eso de que la ley nos ayuda a la parte pedagógica. El domingo estaba hablando con los niños en la iglesia acerca del pecado y estaba hablando de que todos eran pecadores. Estoy trabajando justamente Romanos porque me gusta practicar con ellos. Y uno de los niños me dijo, profe, ¿qué es adulterio? Entonces, yo me quedé, ok, vamos a explicarte qué es el adulterio. Entonces, el punto ahí es que ellos no supieran, no entendieran nada de eso si no hubiéramos leído la ley. Entonces, para eso, ese es el fin pedagógico de la ley, como usted bien lo dice. Amén. Leibniz de León. Sí, maestro. Si nos vamos a lo secular, al mundo, ¿verdad? La sociedad regular, la ley dice que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, la ley viene para ponerle límites al hombre. ¿Por qué? Porque si al hombre lo dejan a su libre albedrío, todo el mundo hace lo que quiere y está bien. Entonces, por eso es que vienen las restricciones para que el hombre entienda hasta dónde, hasta qué punto tú puedes llegar. Si tú te pasa de ahí, entonces la ley te es aplicada, eres sacado de la sociedad en lo secular, ¿verdad? Y viene el peso de la ley sobre ti. Entonces, ya en lo espiritual, si entramos al ámbito espiritual, cambia la perspectiva en un sentido de que nosotros a veces nos confiamos. Decimos, no, porque eso era en el Antiguo Testamento. Yo lo he escuchado muchas veces que la gente quiere como resaltar esa parte. No, eso era en el Antiguo Testamento. Ya Jesucristo cumplió la ley por nosotros para justificarse en su pecado. Amén. Ujú. Amén. También vemos el uso pedagógico de la ley, porque como la ley de Dios es tan exigente, lleva a la gente a clamar por misericordia. Dice, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Cuando Dios da los 10 mandamientos, ellos están en terror. Dicen que no, no, porque esto es demasiado, una exigencia tan demasiado fuerte. Dice Gálatas, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Dice, la ley ha sido nuestro ayo, que es pedagogo. Ahí la palabra ayo es pedagogo, para llevarnos a Cristo. Es decir, la ley es tan exigente que me lleva a mí a clamar por un Salvador. Dice Romanos 10, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dios está poniendo esas leyes tan exigentes y tú ves a David, que David está gozoso con Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Porque él está confiando en la misericordia de Dios. Porque él dice, ¿quién aguanta eso? No, yo espero en tu misericordia. Y entonces cuando confío en su misericordia y siento el amor del Padre, ya entonces ya vivo bien.
Si yo quiero agradar a Dios por medio de la obediencia, yo siento como que Dios me juzga y siempre está molesto conmigo y me hace entonces que yo siempre esté molesto con Dios porque en realidad le estoy sirviendo como Martín Lutero, que decía, Dios es terrible, yo no lo quiero, pero no me quiero ir para el infierno. Pero cuando él entendió que por medio de la fe somos aceptados, ay, como dice el Romano, que decimos, Abba, Padre. Ay, yo soy acepto, gloria a Dios. Pues si Dios está contento conmigo y nada me separará del amor de Dios en Cristo, bueno, pues yo te sirvo, amén. Gloria a Dios, estoy feliz porque ya yo sé que tú estás feliz conmigo. Y Dios está feliz con nosotros por medio de la fe en Cristo. Entonces, esas leyes son tan exigentes para que nosotros entonces clamemos a Dios por misericordia. Que en ti hay perdón. Si tú me miras los pecados, nadie se va a quedar en pie. Entonces, es un uso pedagógico porque entonces nos lleva a Cristo, nos lleva a esperar salvación de Dios. Y el tercer uso de la ley es el uso normativo, lo que debe ser normal en la vida del pueblo de Dios. Dice Romanos capítulo 3: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nosotros decimos, no, porque ya Cristo cumplió la ley. No, es que la fe no invalida la ley. La ley es santa, perfecta y justa y recta. Y como vamos a ver en Romanos 8, Dios lo que ha hecho es que nos ha dado de su espíritu para que obedezcamos la ley. Entonces la ley no invalida, la fe no invalida la ley, sino que la confirma. Porque cuando ya yo estoy en fe, entonces también estoy en la ley. En la ley moral. Amar a Dios, amar al prójimo, no robar, no mentir, confiar en Dios. Igual que Abraham, que confió en Dios a pesar de todas las cosas que estaban en su contra. Dice en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, la ley es buena. Dice Corintios, la circuncisión nada es. Y tú dirías, bueno, pues entonces la incircuncisión es mejor. No, la incircuncisión nada es tampoco, sino el guardar los mandamientos de Dios. Nosotros no estamos sin ley. Lo que importa es lo que dice Corintios, es guardar los mandamientos de Dios, si ya tú eres parte del pueblo. Dice Santiago, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, ahí es el Antiguo Testamento, que es lo que es Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La ley real es amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú dirías, pero entonces está hablando de la ley sigue siendo válida para nosotros. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo tú manifiestas que estás en el amor de Cristo? Cuando tú guardas los mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que Dios me ama y por tanto yo le obedezco. Es lo que dice Jesús. Si ustedes me aman, también ustedes van a... Entonces no debemos de ver los mandamientos como algo gravoso. Ay, Dios mío, obedecer. No, eso es una manifestación del amor de Dios. La ley es perfecta, la ley es justa, la ley es buena, la ley es santa. Eso es lo mejor que Dios nos ha podido dar. Su ley. ¿Cuánto amo tu ley? Ah, en la carne, en la ley nunca parece buena. Cuando nosotros vemos en Génesis 26, versículo que me llama la atención, dice, multiplicaré tu descendencia, Abraham le dice, como las estrellas del cielo, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por qué? Por cuanto yo, Abraham, mi voz. Fíjense cómo el comportamiento de Abraham está conectado con la promesa de fe. Van de la mano. Yo voy a multiplicar tu descendencia. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el Evangelio. Por cuanto yo, Abraham, mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí la palabra es mi Torá. Y no estaba todavía la Torá de Moisés escrita. Pero como él obedecía a Dios, amando a Dios y amando al prójimo, él está siguiendo la instrucción de Dios, porque la Torá de Moisés es la instrucción de Dios, la instrucción que Dios le dio a Moisés. No importa en qué época una persona ha vivido, si ama a Dios y ama al prójimo y ha confiado en Dios para salvación, entonces es salvo, porque le está dando la gloria a Dios, no en su propio mérito. Entonces, no confiemos de que, no, que por gracia, entonces yo vivo como lo que sea. Una persona que conozco me dice una vez, no es tan cercano a mí, pero lo conozco, se muda a un lugar nuevo y llegue de y está revisando los contadores. Entonces, como que alguien comenta de que, mira, ese medidor
no está pagando luz. Entonces dice, ay, ¿para qué dicen eso? Como me van a tumbar esta bendición, porque él no está pagando la luz. Pero él es cristiano. Todo el mundo sabe que él es cristiano. Y él ve como una bendición el no pagar la luz. Ay, pero es una bendición que yo estoy aquí y no pago la luz. Pero por el espíritu, tú dices, ven acá, pues yo me estoy robando la luz. ¿Cómo que bendición? Es decir, si tú estuvieras lleno del espíritu, dijera, no, es que robarse la luz es malo. No, no, pero cuando estamos en la carne, robar lo vemos como algo bueno. Miren qué cosa. Pero Abraham dice que guardó mis mandamientos. Yo no tengo que esperar que alguien me lo diga, es que el Espíritu Santo me lo va diciendo. Ya, no tengo que estar peleando con el Espíritu Santo. Ya, mi vida es de Él. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Fíjense que todo fluye del amor, todo fluye de la fe. Y por eso sabemos que estamos en Él. Porque guarda su palabra, como decía la pastora. Ah, los que dicen que creen en Dios, pero guarda su palabra. Guarda los mandamientos del Señor. Amar a Dios y amar al prójimo. Dice Juan 15, bueno, 15 días lo leímos ya. Entonces, eh, vamos a ver. Son las 8:54. En los minutitos que me quedan, amados, para la semana que viene vamos a continuar con Romanos 8. Hoy avanzamos varios capítulos. Tienen ya unos capítulos bien pesaditos, que son Romanos 8 y también del 9 al 11. Léanlos, léanlos, porque son pesados y ahí pueden surgir dudas, preguntas, a ver cómo el Señor nos ilumina, que ese tema ahí de Romanos 11 es bien pesado. Oren para que Dios nos ayude, porque tengo que ver cómo el Señor me da un buen material ahí para... Hay muchas posturas con respecto a ese texto y necesito el Señor me cubra con su gracia y me dé sabiduría realmente para que podamos realmente aprovechar esa clase. Recuerden que esta materia yo la estoy estudiando con ustedes. Entonces cada semana uno va ahí investigando y aprendiendo. Yo estoy aprendiendo cada día con ustedes, con las cosas que ustedes dicen, con las cosas que vamos leyendo ahí. Sí, estamos aprendiendo al mismo tiempo. Voy a pasar la lista, amados, en los minutitos que quedan. Atanasio Jiménez Bautista, Sí, señor, presente. Bautista pero pentecostal. Belmi Zapata, Presente. Carlos David de los Santos, Carlos David de los Santos, Presente. Carlos Santana, Presente, maestro. Rosario del Carmen Vidal, Presente, pues. está Federico Rosario ahí, Hipólito Decide, Presente. ok, sí, Federico ahí. Federico, levanta la mano, o eso de ahorita. Presente. No, no, la estoy Ah, ok, levantando. Profesor, el lunes próximo yo entro al aeropuerto a las 6 de la tarde y el vuelo sale a las 8:35 para Santo Domingo. O sea, puede ser que yo esté interactuando con ustedes, pero eso no creo que va a ser ok, muy seguro, pero para que usted lo sepa, o sea, que las horas bien. de la clase yo voy a estar metido en el aeropuerto full. Sí, sí, ya, pero vea la Muchas grabación. gracias. Gracias, gracias. Jaisi Moreta, Pues sí. Jaisi Moreta, dijo presente. Jaisi Moreta, gracias Patricia. Jaisi Moreta, Maestro, perdón, vuelva y desmute. Sé que estoy tratando de mutear a una persona ah, aquí ok. y se pone y siempre se me pone usted. Ajá. Perdón. Jaisi Moreta Bien. está. Parece que Jaisi no está. Entonces,
Juan Boy. Presente, maestro, Aquí estamos los presente. dos. Ahí veo a Linet aquí. Lenis Larcier. Presente. Lilian también. Está por ahí. Presente. Maciel García. Presente. Ok. Aquí me escribió Jaisi, está bien. Jaisi, select. Melanio Matos. Presente, maestro. Noemí Burgos. Presente. Patricia Nova, el secretario para hablar. Roberto Nova. Presente. Roosevelt Martínez. Presente, profesor. Él está callado las últimas clases. Ay, Dios mío. ¿Qué usted Dorcas, dice, profe? está muy callado usted últimamente. No, escuchando a mi compañero, porque es que si no ponemos a hablar todito, no lo dejan usted dar la clase. Eso es verdad. Esta ¿Usted me materia entiende? tiene. Tratando de ser un poquito prudente, ¿usted me entiende? Sí, Porque es que, sí, realmente. Realmente el calendario, yo pensaba que íbamos a avanzar más. Ya para pero, pero es por eso, no, profesor, no por otra cosa, ¿usted oye? amén, amén. Ya teníamos que ir por el capítulo 11 y para la próxima clase del 12 al 16, pero bueno. La ventaja que Gálatas es Ven, una paralelo. llamada. Chico, y va Entonces, muy paralelo a Romano. sí, realmente después que vemos todos los temas de Romano, en Gálatas no vamos a necesitar tanto tiempo realmente. Pero Romano, yo estoy viendo. Profesor, ¿Sí? Ay, sí. profe, ahí estoy presente, que fue que se me apagó el otro celular. Ah, bien. Bien el mensajito ahí que me mandó. Dorcas Burgos. Presente, maestro. Leibniz de la Gracia de León. Amén. Así mismo. En nombre de Jesús. Y Dios le Yesenia Herrera. bendiga. Maestro, Yesenia está ahí, tiene la cámara prendida, pero está muy afectada de la gripe y no puede hablar. Está bien. Bueno, ahí terminamos la lista, amados. Y hasta aquí ha sido la clase. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. No sé si Federico tiene la mano levantada o se quedó de ahorita. Profe, ahora coge miedo, yo pues voy a hablar entonces la semana que viene. Siempre son buenos los aportes de usted, amado. Son una gran bendición. Bueno, amados, hasta aquí la clase. Sigan orando por el DIFIL, sigan orando por los alumnos, por los maestros. Realmente, para mí está siendo de mucha bendición. Realmente este libro de Romanos. Y sigamos orando en esa gracia del Señor para que el Señor siga derramando de su misericordia y podamos seguir deleitándonos en su palabra. Entonces, nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite, amados, y pasen buenas noches. Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Ley, por favor.